Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Los temas o el tema a tratar en la clase del día de hoy va a ser los autómatas finitos. Vamos a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Pero vamos a platicar al menos de las bases de los autómatas finitos. Un anuncio únicamente antes de empezar. Igual ya lo voy a decir al final, ¿verdad? El día... ¿Cuándo va a ser? El día jueves, el día sábado, perdón. Sábado tenemos nuestro primer examen parcial. El examen va a ser a las 3 de la tarde. Por favor, anotar esa hora. 3 de la tarde. Y lo que se va a evaluar va a ser la unidad 1, la unidad teórica, ¿verdad? Y las expresiones regulares. Así que por favor estudien, practiquen y sobre todo lean y aprovechen este examen, ¿verdad? Porque este examen va de parte teórica. Entonces, lean bastante ahí el libro de texto de la unidad 1 y pues ahí siempre hay un tema que tal vez no se profundizó tanto o solo se vieron unas pinceladas, ¿verdad? Pero en el libro está un poco más explicado. Bien, entonces, sin más que agregar, vamos a empezar la clase del día de hoy. Igual si tienen dudas me las pueden poner ahí en el chat. Vamos a empezar con un tema que es el reconocimiento de tokens. ¿Cuándo se reconoce un token? A ver, ¿alguien me puede ayudar ahí? Según lo que hemos platicado de los tres términos básicos de los compiladores o del análisis léxico, ¿cuándo es que se reconoce un token? Según su lógica o lo que ustedes han visto, ¿en qué momento reconozco yo un token? Cuando cumple con un patrón establecido. ¿Y quién cumple con ese patrón establecido? Lo leo en expresión regular, mucho ojo. Mucho ojo, Jorge Luis. La expresión regular no lee. La expresión regular únicamente es una notación. Por eso siempre les decía yo en las clases pasadas, la expresión regular no es un método, no es una herramienta, únicamente es una notación, ¿sí? Rodrigo dice, un autómata, ese es el método, pero ¿en qué momento? Correcto, Luis Amílcar. Bueno, vos fuiste el primero que contestó. Igual también Gabriel, la cadena de caracteres. Cuando la cadena de caracteres o el flujo de entrada cumple con un patrón establecido es cuando reconocemos un token. Y esa cadena de caracteres se convierte en un lexema, ¿verdad? Porque es algo válido, es un lexema válido. Cuando el autómata, bueno, cuando la cadena de caracteres no corresponde con un patrón, obviamente se nos queda como una cadena de caracteres más, no es un lexema. Entonces, ahí básicamente es cuando tenemos el token, reconocemos el token. Para verlo gráficamente, vamos a ver un diagrama de estados, de transición de estados. Mucho ojo, ahorita no estamos tocando temas todavía de autómatas, ¿sí? Esta es como que la introducción o la parte matemática, ¿verdad? Que tiene el autómata. Recordemos, en expresiones regulares vimos que las operaciones de las expresiones regulares son operaciones, nada que son operaciones del lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene operaciones básicas, tiene operaciones netamente del lenguaje que las expresiones regulares utilizan. En autómatas pasa lo mismo, solamente que el autómata se basa en
diagrama de transición de estados. Esta es la base matemática del autómata, ¿sí? El diagrama de transición de estados. Entonces vamos a platicar un poco de ello. No nos vamos a centrar en diagrama de transición de estados, únicamente vamos a leer, a platicar un poco y vamos a ver las leyes que gobiernan el diagrama de transición de estados. Básicamente que nos sirva como una base para platicar ya de autómatas, porque ahorita pues necesitamos ver de dónde viene todas las leyes de los autómatas. Bien, dice, ciertos estados del diagrama son de aceptación o finales. ¿Sí? Entonces, es decir, yo tengo acá un, un número de estados n y tengo, me imagino, de 1 a n estados de aceptación o estados finales. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo la ley número 1. Ciertos estados del diagrama son de aceptación o finales. 2. Si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. Ahí lo vamos a ver más adelante, ahorita con un ejemplo básico, clásico también, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos está diciendo es que si yo para llegar a un estado de aceptación tuve que caer en el centinela, por decirlo así, quiere decir que yo le coloco a ese estado de aceptación un asterisco. Pero recordemos que aquí estamos hablando de diagrama de estados. Quiero hacer una pregunta aquí básica. ¿Autómatas ustedes vieron en el curso pasado? ¿Todavía se mira autómatas? Ya ni sé qué se mira en el curso pasado. ¿Sí? Sí, que todavía se mira. Gracias, Jaime. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jonathan. Gracias, Ronald. Bien. Entonces, ya me perdí, aquí estoy. Entonces, cuando nosotros diagramamos un autómata, carece de este símbolo de este asterisco. Ahí vamos a ver ahorita a qué me refiero. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión ahí un poquito metódica, únicamente de gráfica. Pero recordemos, estamos en diagrama de transición de estados. ¿Sí? No nos tenemos que salir de esta sombría. Estamos en un diagrama de transición de estados, que los cual a la larga se basa el autómata. Bien. Y la ley número 3. El estado inicial se diagrama con una línea etiquetada como inicio, que no proviene de ninguna parte, tal y como pasa con los autómatas. Entonces es algo así, inicio, inicio, y este es mi estado. Entonces así es como de ahí ya me voy para acá, y aquí, y así sucesivamente. Así. Bien, vamos a ver un ejemplo pequeño. Tengo esta expresión regular. Esta expresión regular dice que puede venir menor o menor igual, o la concatenación de menor con igual, o mayor, o la concatenación de mayor igual, o la concatenación de menor mayor. ¿Verdad? Este es lo que dice esta expresión regular. Esta expresión regular es la expresión regular de las operaciones relacionales, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente es un OR con varias concatenaciones. Bien, empecemos. Vamos a ver o diagramar cómo se miraría un diagrama de transición de estados para esta expresión regular, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir viendo ahí cómo
¿Cómo se ve? Empezamos. Primero que nada, esta es la ley número 3. ¿Qué me dice la ley número 3? El estado inicial se designa con una línea etiquetada como inicio, que no proviene de ninguna parte. Cabal, aquí está, inicio, que no proviene de ninguna parte y es el estado inicial. Entonces, esta es la ley número 3, ¿verdad? Si ustedes diagramaron diagramaron autómatas en el curso pasado, no pueden ahí, o bueno, incluso los que están repitiendo, pues van a ver la diferencia, ya han hecho estos métodos. Entonces, si ustedes lo, lo asimilan o hacen una similitud con los autómatas, entonces ahí vayamos ahí viendo la similitud y también tenemos que estar viendo las diferencias. Bien, bien, dice la ley número 3 que viene una flecha de ninguna parte etiquetada como inicio. Entonces ahí estamos. Aquí vamos a tener nuestra primera variante. Dice, tengo que del estado 0 al estado 1 me muevo. ¿Con quién? Con menor. ¿Menor qué? Voy a abrir un bloc de notas y voy a poner la expresión regular porque así no ando cambiando. Voy a dejar de presentar y voy a presentar toda la pantalla. Permítanme un momento. A ver. Esta es nuestra expresión regular que estamos trabajando. Bien. Entonces dice que con inicio, del inicio no viene de ninguna parte. Obviamente esa es nuestra ley número 3. Y dicen que de 0 a 1 me voy. De 0 a 1 me voy con menor. ¿Verdad? Es esta. De 1 a 2 me voy con mayor. Es decir, estoy armando esta segunda. Menor, mayor. ¿Verdad? Estoy concatenando. De aquí me voy para acá. Y como es de aceptación, entonces le coloco el doble círculo, ¿verdad? Por eso es que este compañero de acá tiene doble círculo. ¿Por qué? Porque es de aceptación. ¿Y por qué es de aceptación? Porque llegó menor, igual, ¿verdad? Algo sencillo. Es un diagrama de estados nada más, tranquilo. Tengo menor, mayor, que es este último. Menor, mayor. ¿Sí? Y ahí todo bien, ¿verdad? Me vengo de menor y me voy a mayor. Esto quiere decir que este también es estado de aceptación. Siguiente. Aquí quiero que miremos este. Y aquí tal vez van a empezar las diferencias con un diagrama de un autómata. Aquí dice lo siguiente. Si viene otro carácter que no sea igual y que no sea mayor, automáticamente estoy aceptando esta primera, que únicamente viene menor. Y le coloco el asterisco. ¿Dónde estoy viendo eso? Es en la segunda ley. Esta. Una X. Es en la segunda ley.
en la cual dice que si para yo llegar al estado de aceptación, ¿verdad? Aquí estado de aceptación, si me vine de un símbolo que no incluye, es decir, yo estoy viniendo de un símbolo el cual no es mayor, no es igual, no es mayor, sino que es otro. Entonces yo estoy cayendo en que tengo que aceptar menor. ¿Dónde se da ese caso? Por ejemplo, yo tengo un X menor a 5. Eh, bueno, entonces yo con un X menor a 5 voy a decir lo siguiente. X, saber de dónde viene y caigo acá. Caigo acá. Que viene de X. No sé de dónde viene y eso no me interesa. Y viene menor. Bueno, digo, de 0 me voy a 1 con menor. Y de ahí viene 5. Y digo, bueno, me voy a 2 con igual, no. Me voy a 3 con mayor, no. Entonces caigo en esta ruta, que es otro. Y ahí cae este 5. Entonces me voy a 4. Me voy a 4 y automáticamente acepto el menor. Y etiqueto ese estado con un asterisco, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, eso es lo que dice, que me está llevando al estado de aceptación eh, otro carácter, ¿verdad? No me está llevando cualquiera de los caracteres que están eh, contemplados en la expresión regular, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Eh, se lo voy a borrar para que no nos confundamos. Voy a borrar todo esto. Ahí está. Este también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo x menor o igual a 5? Bien, si yo tengo x menor o igual a 5, voy a hacerlo con celeste. X saber de dónde viene y automáticamente caigo acá. Viene el menor. De 0 me voy a 1 con menor. Después viene igual. Caigo acá. Entonces, como viene de igual, automáticamente sé que hay que aceptarlo. ¿Sí? Otro caso. X diferente a 5. Bueno, con X diferente a 5 vamos a trabajar con morado. Viene X, no sé de dónde viene, y caigo en el estado 0. Viene de algún lado. Y digo, 0 es menor a 1. Con 0 me voy, perdón, con 0 me voy a 1 con menor. Y luego, aquí estoy, reconozco mayor. Bueno, ¿me voy a 2 con igual? No. ¿Me voy a 3 con mayor? Sí. Entonces llego acá. Entonces automáticamente digo que fue aceptado. Y pues el último caso que estábamos viendo, ¿verdad? Que lo voy a volver a poner, que es el menor, lo voy a volver a repetir. Con este lo vamos a etiquetar con negro. Con X me vengo de inicio y caigo a 0. De 0 a 1 me muevo con menor. Y bueno, después viene un 5. Y digo, con 0, con igual, perdón, me voy a 2. No, ¿verdad? Con 1, con mayor me voy a 3 tampoco. Entonces digo, con 1 me voy a 4, con otro carácter. ¿Quién es ese otro carácter? Es 5. Entonces me voy a este. Y cuando caigo yo en un estado de aceptación, bueno, en este caso que viene de otra cadena, le pongo el asterisco. Pero cuando yo caigo en un estado de aceptación, estoy aceptando también, aceptando el token. Entonces, cuando yo caigo
En un estado de aceptación tengo que construir el token, ¿verdad? Tal como lo habíamos visto en, en clases pasadas, que, que tengo que construir el token. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, ingeniero, tengo una, por ejemplo, para el carácter X, Ajá. no habría que crear una transición específica para esa variable. No, porque yo aquí lo que estoy verificando es esta única expresión regular. No me interesa de dónde viene. Para X tendrías que crear otra expresión regular. Y entonces cuando platicamos de temas de que múltiples, digamos, expresiones regulares no lo puedes manejar en expresión regular porque ahí ya estás viendo un orden de token y eso ya es análisis sintáctico. Entonces acá no nos interesa de dónde viene. Aquí lo único que estamos viendo, evaluando, son las operaciones relacionales. Si vos querés, eh, por decirlo así, meter todo en una expresión regular, también se puede. Podría ser la expresión regular de ID seguido de todo esto y que cierre con otro ID. Por ejemplo, algo así, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tenés dominio de dónde viene X. Pero aquí, nuestra expresión regular únicamente es esto, ¿verdad? Únicamente es esta expresión y por decirlo así, no son transiciones de X, pero para responder la pregunta, esos tipos de transiciones ya lo ve el análisis sintáctico, que dice, bueno, viene un ID, posteriormente viene una operación relacional, después viene un valor. Entonces empieza a ir jugando, ¿verdad? Pero eso ya es tema de análisis sintáctico. Acá lo único que nos centramos nosotros es expresión regular por expresión regular. Si vos incluís la expresión regular aquí de ID, eso ya es otra historia, ¿verdad? Ahí ya tendría que venir la transición de X hacia las operaciones relacionales. No sé si respondí ahí tu pregunta. Sí, ingeniero, sí, sí me quedó claro. Bueno, entonces seguimos. Y si se dan cuenta, ¿qué operaciones vimos? Esta, eh, esta, hoy, y esta. Las siguientes, ¿no? Falta el caso contrario, que es mayor. Mayor, mayor, igual. Igual. Seguimos. Bueno, viene igual. Si se dan cuenta, uy, igual solo cae en este estado, ¿verdad? Entonces con igual no hay problema. Es únicamente de 0, me voy a 5 con el símbolo igual. Únicamente. Entonces damos por terminado eso. Vamos con mayor. Entonces yo digo, ya visité igual. Nos queda mayor. Estos dos casos nada más. Bien. Es casi una misma historia que la historia con menor, ¿verdad? Vamos a ver, tengo una pregunta. No, 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 no. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Aquí Folking está preguntando, en vez de una transición otro, ¿no podríamos hacer un estado de aceptación a uno? No, no se puede. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos hablando de autómatas. ¿Sí? Cuando platicamos de autómatas y cuando hacemos un diagrama con un autómata, esa es la técnica o así es como se construye el autómata. Aquí estamos platicando de diagrama de transición de estados. Y el diagrama de transición de estados tiene por ley, en la segunda ley, que se pone un asterisco en el estado de aceptación. Cuando yo vengo de otro carácter. ¿Por qué? Recordemos, no nos salgamos de nuestro esquema o nuestro tema. Nuestro tema es reconocimiento de tokens. Ahora voy a hablar por qué. Es una interesante pregunta. ¿Qué pasa si yo pongo aquí el estado de aceptación? Bien, eh, por ejemplo, tengo un X menor a 100. Bien. Viene X
de 0 a 1. Y como es aquí aceptación, acepto este. Y le creo su token. Todo bien, ¿verdad? Ok, hagamos x menor o igual a 100. Bien, de 0 a 1. Acepto el 1. Estoy diciendo que acepto. Entonces, acepto el menor. Y le creo su token. ¿Y qué pasó con el igual? ¿Qué hago? Entonces, pues aquí lo tenía que haber yo aceptado, pero según este diagrama me está diciendo que en el estado 1 siempre tengo que aceptar. Entonces, no se coloca, por eso no se coloca. ¿Por qué? Recordemos el tema. El tema es un reconocimiento de tokens vía un diagrama de transición de estados. No es un autómata. Todavía no estamos hablando de autómatas y esa propiedad que me estás hablando es una propiedad netamente del autómata, ¿verdad? Estas son las bases del autómata, pero no es el autómata como tal. Entonces, por eso da este problema. Si yo coloco el estado de aceptación en 1, voy a estar aceptando siempre que caiga en 1. Entonces, estos casos 2 y 3 jamás los voy a estar aceptando, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. ¿Qué pasa si, digamos, aquí solo estoy reconociendo cadenas? ¿Qué pasa si solo viene este? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a cumplir la función del otro? Si no viene nadie. ¿Quién cumple? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí si no viene nadie? El centinela. El centinela. Recordemos que por eso les había dicho, aquí, bueno, ustedes tal vez no sé si lo van, bueno, no lo van a revisar, ¿verdad? No van a hacer un autómata desde cero, ustedes se van a apoyar de herramientas. Pero cuando se hace un autómata desde cero hay que definir quién es el centinela. ¿Por qué? Porque la cadena mínima es menor, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta, la cadena mínima es menor. ¿Quién va a cumplir esta función de otro si no tengo ningún otro carácter? El centinela, ¿verdad? Ahí es donde funciona el centinela, ya en el reconocimiento de tokens, ¿verdad? Gracias, Folkin, por la, por la pregunta. Muy interesante. Bien, bueno, aquí ya este era únicamente de 0 a 5 con el símbolo igual. Y bueno, vamos con mayor. De 0 a 6 con mayor. Bueno, de 0 a 6 me muevo con mayor. Nuevamente, ¿por qué no es estado de aceptación? Porque con mayor tengo dos opciones. ¿Y por qué si fue estado de aceptación con igual? Porque con igual solo tengo una única opción. O sea, al momento en que viene igual, ya estoy dado por hecho de que con igual no, no va a venir no hay ninguna otra variante, ¿verdad? Entonces es por eso que con igual le tiré de una vez la aceptación. Bien, vamos con mayor. Mayor es la misma historia. Entonces, mayor con igual, viene mayor, me voy a 6. Y con igual, me voy a 7 y automáticamente acepto. ¿Quién es este? Es este, mayor igual. ¿Quién es el que me queda? El problema, pero bueno, el que queda es de 6 a 8. Es decir, que solo venga mayor. La misma historia. Para que yo acepte únicamente el mayor, tiene que venir otro carácter. De verdad, en este caso, el otro carácter puede ser el que queramos. Podemos tener una A mayor a 10. Entonces, A no sé de dónde viene. Aquí caigo. A mayor, vengo para acá. Estoy en el estado 6. Luego digo que viene 10. ¿No es igual? No, entonces ese es otro. Entonces vengo para acá y
acepto la cadena y le pongo el asterisco que quiere decir de que vine y o acepté este token, este ya se convirtió en un token y lo acepté por otro carácter. Bien, veamos otro ejemplo. B igual a 100. Vengo en inicio de B, no sé de dónde me viene trayendo B, y vengo y reconozco igual. Caí al estado 5 y automáticamente el estado 5 es de aceptación, entonces démosle, aceptado. Miremos un último caso. C mayor igual a 77. En el caso de C, no sé de dónde viene C, pero caigo en el estado 0. Y digo mayor, ok, con mayor me voy a 6. 6 no es de aceptación. Y luego reconozco igual. Bueno, con igual me voy a 7. Y automáticamente es de aceptación, entonces reconozco el token mayor igual. ¿Verdad? Entonces ahí voy reconociendo token, ¿verdad? No quiero que nos salgamos de la esfera. ¿Cuál es el tema? El tema es reconocimiento de tokens. ¿Vía qué? Vía un diagrama de transición de estados. Únicamente. Entonces ustedes pueden ir con las expresiones regulares que hemos ahí trabajado, ustedes pueden ir ahí armando su diagrama de transición de estados con estas leyes, las 3 leyes. El inicio viene de algún lado, no se sabe de dónde, únicamente se coloca como inicio. Si ustedes van a aceptar una cadena con otro carácter, se le coloca un asterisco y que tienen que tener de 1 a infinito, de 1 a n, perdón, estados de transición, donde n es el estado máximo, el estado completo o los estados completos, ¿verdad? Básicamente así es como se ve el reconocimiento de tokens vía un diagrama de transiciones. Y si se dan cuenta, tal vez existen como que similitudes con un autómata y existen diferencias. Una de las principales diferencias es de que aquí esta etiqueta y que pues existe otras vías de escape, ¿verdad? Que en este caso ponemos como otros, pero porque esto es un tema aparte, autómatas. Es la base de matemática, pero siempre sigue siendo un tema aparte, como lo fue las operaciones de lenguaje con las expresiones regulares. ¿Dudas hasta acá de este tema? No sé si tienen alguna duda. Gracias. ¿Cómo hubiera sido con igual igual? Ok. Primero que nada, tenemos que partir de que si vamos a dejar esto, por ejemplo, si no lo vamos a dejar, si lo vamos a sustituir con igual igual, sería así, ¿verdad? Bien. Lo primero que tenemos que saber, voy a borrar acá. Vamos a borrar acá con igual igual. Ah, no, es aquí, perdón. Perdón, es acá. Lo primero que tenemos que hacer con igual igual es que, primero que nada, voy a borrar este, porque este ya no sería aceptación, ¿verdad? Sino que este ya pasa a ser un estado normal. Me pierde esta cosa. Entonces este pasa a ser un estado normal. Entonces lo vamos a borrar. Ya no sería aceptación. Entonces vengo yo y creo un estado nuevo, una transición nueva. Y digo, bueno, me voy, digamos, a 9.
y entonces con igual y entonces vengo yo, por ejemplo, con este caso, con el caso b igual a 100. Eh, vengo y eh, digo b igual a 100 y de b no sé dónde viene y caigo en el estado cero. Y bueno, vengo y digo, me voy a 5, ¿sí? Me voy a 5 con b, con igual. Pero después viene 100 y esto cae en otro. Y yo no espero otro carácter, yo espero que venga un igual igual. Entonces esto lo reporto como un error léxico. Error léxico. Y aquí yo digo, bueno, dio error léxico, dio en esta línea, en esta columna y esta cadena de caracteres. Estos caracteres que no es válido. Y eso es igual, el igual. Y estoy esperando un igual igual, ¿verdad? Así hubiera sido con igual igual, ¿verdad? No sé si queda acá claro ahí, Cristian. Gracias. Por eso les digo, depende de cómo viene la expresión regular. Si yo tengo esta variante igual o igual igual, esa es otra historia. ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido eso? Aprovechando la pregunta, ¿verdad? Lo que hubiera pasado en este momento hubiera sido lo siguiente. Bueno, ahorita lo que hace, bueno, ya borré esa cosa. Lo que hace es lo siguiente. Nuevamente, ¿verdad? Hay que quitar el estado de aceptación porque no es de aceptación. No lo hubiera borrado, pero bueno. Se quita el estado de aceptación. Y bueno, si viene igual, igual, voy a tener dos vías. Al estado 10, perdón, al estado 9. Este sí va a ser de aceptación. Igual, igual, o simplemente un estado 10 también de aceptación. Pero este va a estar etiquetado con otro. Y se le coloca su asterisco aquí. ¿Verdad? Este es el caso si yo tuviera estas dos variantes, igual o igual igual, ¿verdad? Que comúnmente sí se presta, porque recordemos, hay lenguajes que manejan lo siguiente. Para comparar enteros usan este y para comparar cadenas usan este, el triple igual. Uno de estos ejemplos es JavaScript o PHP, que utilizan el triple igual. Entonces ellos lo que hacen es así, ¿verdad? Solo que con tres iguales, ¿verdad? Dos o tres iguales. Pero es un caso similar, ¿verdad? Entonces acá lo que hacemos es, viene B, me voy acá. Estoy aquí en 0. Viene igual, caigo acá, a 5. Y bueno, viene 100, caigo al estado 10, que es otro, y lo acepto, ¿verdad? Entonces, básicamente, depende de cómo venía nuestra expresión regular. Y para ahorita vimos las dos variantes, ¿verdad? Si solo viene igual, igual, o viene igual, o igual, igual. Una variante, ¿verdad? Otras dudas ahí que tengan correspondiente a esto. Bien, si no hay dudas, vamos a empezar con el siguiente tema. Básicamente, no es que no es que necesite que no se nos quede este tema así por defecto, ¿verdad?
sino que simplemente lo que yo quiero es que tengamos el concepto, ¿verdad? Este tema por lo general no les vamos a preguntar, dibuje el diagrama de transición de estados para estos tokens, reconózcala, sino que lo que se evalúa siempre van a ser los métodos de autómatas, ¿verdad? Entonces eso sí, siempre lo tengamos en cuenta, pero esta es la base, ¿sí? Recordemos que al momento de hablar de diagrama de transición de estados, estamos hablando de como un grafo, una especie de grafo. Y los grafos son temas de matemática discreta, ¿verdad? Y bueno, en el tema de matemática discreta quiere decir de que tenemos nosotros un gobierno matemático de todo, ¿verdad? Siempre esa es la diferencia entre un curso de ciencias de la computación con uno de desarrollo de software, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí ya miramos temas de todo está basado en matemática, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empezamos a ver, ya vamos adentrándonos en nosotros en el tema, autómatas finitos, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir a mí qué es un autómata? ¿Alguien ahí me puede comentar ahí qué piensa o qué han visto que es un autómata? Un algoritmo, dice Luis. Ahí vamos más o menos, pero ahí vamos. ¿Algún otro sistema secuencial? Creo que es por aquí va, por aquí va. ¿Alguien más tiene alguna otra definición? Esto ya es un poco más genérico, Osmar. Yo lo que estoy preguntando, bueno, para no me expliqué. ¿Qué es un autómata en el análisis léxico, verdad? Eso es como que un autómata finito, ¿verdad? En el análisis léxico. Eh, lo que Osmar dice, sí es cierto, un autómata es algo que funciona de manera autónoma, quiere decir sin supervisión, ¿verdad? Pero eso ya son temas es un poco más grande, ¿verdad? Entonces, cerrando un poco más la pregunta, ¿qué es un autómata dentro del análisis léxico? Una máquina de estados. Correcto, esa es una de las definiciones de autómata, ¿verdad? ¿Alguna otra definición? Em, Mario, no. Esa definición está errónea. Porque el autómata, ahorita vamos a ver, pero el autómata no es un diagrama, ¿sí? Mucho ojo, el autómata no es un diagrama. Recordemos que el diagrama ustedes lo pueden hacer en papel y que esté en papel no significa que sea un autómata, ¿verdad? Ahí es un modelo matemático para una máquina de estado finito. Sí, por ahí vamos, por la máquina de estados, ¿verdad? Vamos a ver. Y esta es la definición donde tenemos en el punto, en el inciso uno. Los autómatas finitos son reconocedores. Uy, se me fue. Solo dicen sí o no en relación de cada posible cadena de entrada. Esa es la definición del autómata para el análisis léxico. Entonces, nos quedamos con la definición de que son reconocedores. Y solo van a decir sí o no para una posible cadena de entrada. Es decir, yo les voy a traer compi 1. Este es un ID, ¿verdad?
es un ID. Y el autómata del ID lo único que va a decir, va a reconocer y va a decir, tiene 2 vías, ¿sí? ¿O no? Únicamente. Ese es el autómata, es un reconocedor. Obviamente el autómata está construido bajo un modelo matemático que representa una máquina finita de estados, ¿verdad? Tal como le dice Jaime y José David, ¿verdad? Y es lo único, esa es como que su definición matemática, ¿verdad? Que está construido bajo un modelo matemático y pues reconoce o representa una máquina finita de estados. Pero conceptualmente, ¿verdad? El autómata finito únicamente es un reconocedor y solo dice sí o no. Únicamente. Esa es su chance del autómata. Entonces yo le paso una cadena y el autómata me va a decir sí, no. Y ya estuvo. Ya estuvo. Ya no tiene más chance. Ahora bien, cuando hablamos de autómatas tenemos 2 tipos de autómatas. Los autómatas finitos no deterministas o AFN. Y dice, no tienen restricciones. Y esto es clave. No tienen restricciones a cuánto las etiquetas de sus líneas. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado. Y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. Bien, los autómatas, mucho ojo, se representan comúnmente en un diagrama. Por eso es que aquí habla de etiquetas y de líneas y de básicamente como un grafo. Pero no nos salgamos de la definición, que son reconocedores. Entonces, que se pueda representar con un diagrama no significa que el autómata sea el diagrama. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando ustedes programan el autómata en un lenguaje de programación, valga la redundancia, el autómata o el lenguaje no dibuja, el algoritmo no dibuja. Lo que hace el algoritmo es reconoce, ¿verdad? Entonces es por eso que no podemos decir de que por ejemplo, tenemos acá un diagrama y así, que viene así, y este se va para acá, y todo esto. No podemos dar por hecho de que este diagrama es el autómata. Comúnmente se le mira ese autómata o mire, se le da este siguiente autómata. O sea, yo lo sé, pero no salgamos. Siempre tengamos presente que este solo es una representación del autómata. Es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un f de x igual a x cuadrado. Esta es una parábola. Sí, la parábola. Bueno, una función cuadrada. Y pues esta es la esencia matemática. Si nosotros venimos y ya lo dibujo de esta manera, eso ya es una representación, pero no quiere decir de que esta gráfica sea sea la esencia matemática, sino que únicamente es su representación. Lo mismo pasa con los grafos, ¿verdad? Los grafos son representaciones del autómata, pero no quiere decir de que a ley tenga que siempre graficarlo, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, podemos ver cuando está programado los lenguajes no tienen que graficarlo. Los lenguajes lo único que hacen es reconocerlo, ¿verdad? Pero para hacer más sencillo la explicación, el libro lo platica eh, haciendo la similitud con un diagrama, ¿verdad? Básicamente lo que nos está diciendo es de que puedo pasar de un estado X a un estado y de ese mismo X a un estado Z con la misma etiqueta, con el mismo factor de transición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Con el estado, con la definición A, yo puedo tener lo siguiente. Tengo un estado X y me voy a un estado y con ese X me puedo ir al estado Z con el mismo símbolo. Es decir, con A o con A, ¿verdad?
Básicamente eso es lo que me está diciendo la primera, la definición de autómata finito no determinista o el AFN. También me está diciendo que puedo tener transiciones con epsilon, que epsilon es la cadena vacía. Básicamente esto es lo que puedo hacer con el AFN. Pasar de X a múltiples estados con un único símbolo y pasar de X a Y con la cadena vacía. Básicamente, si ustedes ven esta característica en un autómata, sea cual sea la representación del autómata, quiere decir de que ustedes están ante un AFN o a un autómata finito no determinista. Vamos con el siguiente. Caso contrario, AFD, autómata finito determinista. Tienen para cada estado y para cada símbolo de su alfabeto de entrada exactamente una línea con ese símbolo que sale de ese estado. Básicamente no permite esto. No permite esto y no permite esto. ¿Sí? Básicamente. Entonces, ¿qué voy a tener con esto? Pues voy a tener X, me voy a Y con A y posiblemente de Y me voy a Z con A. Pero jamás esta forma, ¿verdad? Este es un AFD. Y este es un AFN. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias, ¿verdad? Ahora bien, quiero preguntar, ¿se entendió el tema? ¿Se entendió el concepto que es un autómata? ¿Y cuáles son los dos tipos de autómatas? Gracias. Ahí Mario, José, Osmar. Bien, básicamente esa es la definición de un autómata. Ahora bien, voy a abrir un pizarrón por acá. Y vamos a empezar a hablar ahorita ya a profundizar con los autómatas finitos no deterministas o los AFN. Aquí, AFN. Vamos a ir definiendo y viendo la definición, paso a paso. Primero que nada, es un conjunto finito de estados. Aquí es importante tener en cuenta que tiene un conjunto finito de estados. ¿Sí? Tal vez suena obvio, pero es necesario definirlo. Es decir, yo puedo tener 1000, 2000, 3000, 1.000.000 de estados, pero tiene que ser un número finito. No tiene que ser infinito. O sea, no existe autómatas infinitos. Siempre es finito. Y ese número de estados va a estar dado por S. Es un conjunto S que puede tener de 1 hasta 1.000.000, 2.000.000, pero siempre un conjunto millón, un conjunto finito, perdón. 2. Un conjunto de símbolos de entrada sigma, el alfabeto de entrada, es decir, sigma es mi alfabeto. Suponemos que epsilon, que representa la cadena vacía, nunca será miembro de sigma. ¿Cómo así? Nosotros definimos siempre definimos nuestro lenguaje, por ejemplo. ¿Cómo lo hemos definido? L igual a
A, B, C y así sucesivamente. Esto no lo voy a hacer con L. Para poder ahí hacerle la similitud, lo voy a hacer con sigma. Sigma es igual a ABCD. Pero sigma jamás va a tener epsilon en en la definición del lenguaje. Es decir, yo jamás tengo que hacer esto. Sigma es igual a B, C, D y epsilon. Jamás tengo que hacer esto. Esto está malo. Yo no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Por la segunda ley. Para construir un autómata, ya sea finito determinista o finito no determinista, es decir, AFN o AFD, jamás tengo que tener en la definición del lenguaje epsilon. ¿Sí? Jamás tengo que poner a epsilon en mi definición del lenguaje. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente definir mi estado sin mis lenguajes sin epsilon. ¿Sí? Ese es uno de los requisitos para poder generar autómatas, ¿verdad? Seguimos. 3. Una función de transición que proporciona para cada estado y para cada símbolo en sigma unión epsilon un conjunto de estados siguientes. ¿Cómo así? Aquí lo que está definiendo son las operaciones una de las operaciones básicas de los autómatas. ¿Qué me está diciendo? Que voy a tener transición de cada estado y cada símbolo, es decir, voy a tener la transición de un estado X sub I, digamos, ¿verdad? Con cada símbolo A sub I, un estado siguiente, un X sub J. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer la transición con un estado y con un símbolo, un estado y un símbolo, y el resultado de esa operación de transición me va a dar otro estado. ¿Sí? ¿Y qué símbolos puedo utilizar? Ahora sí, miren acá. Bueno, lo voy a hacer acá. ¿Qué símbolos puedo utilizar? Los símbolos que puedo utilizar es sigma, todos los símbolos que estén en sigma, que es mi alfabeto que acaba de definir. Aquí está, sigma. Unido, ¿con quién? Con epsilon. Dado que, vamos a la segunda ley. En la segunda ley dice que epsilon jamás está en el conjunto de entrada o el conjunto que define el lenguaje. Pero para el estado, para la ley número 3, sí lo tengo que utilizar para las funciones de transiciones. Entonces, lo que hago es sigma o todos los símbolos unidos con epsilon, ¿verdad? Ese es en el caso de la ley número 3 y la ley de transiciones. Ley número 4. Un estado S sub 0 de S que se distingue como estado inicial. Mucho ojo. Recordemos, el universo de los estados del autómata va a estar dado por S, según la ley número 1. Aquí, ley número 1. Y de ese universo de estados S, voy a tener un S sub 0, que es el estado inicial. Ahora bien, quiero que nos tengamos aquí en esta palabra un estado
Es decir, solo tengo un estado inicial. Mucho cuidado. No definamos varios estados iniciales. Solo tengo un estado inicial. ¿Sí? Para el inicio solo tengo un camino. ¿Sí? Y está dado por S sub 0. ¿Verdad? Ahora vamos con la ley número 5. Y dice lo siguiente. Un conjunto de estados F que es un subconjunto de S se distinguen como estados de aceptación o estados finales. Es decir, tengo un conjunto S y voy a, bueno, S según la ley número 1, y voy a definir un subconjunto F, y para este subconjunto F le voy a denominar que son los estados de aceptación. Estados de aceptación. Pero aquí ya tengo otra variante. Es un conjunto o subconjunto, ¿verdad? Entonces, tengo un estado de aceptación. Tengo un estado inicial y tengo n estados de aceptación, ¿verdad? Entonces, puedo tener muchos. Incluso F puede ser igual a S, ¿sí? Si yo tengo 10 estados en mi autómata, esos 10 estados pueden ser estados de aceptación, ¿verdad? Pero de esos 10 estados, solo uno va a ser estado inicial. Entonces son las diferencias, ¿verdad? Y estas son las 5 leyes que gobiernan el AFN. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas leyes? Gracias, Sender. Gracias, Alexis. Bien. Ahora miremos ya el grafo de transiciones. Recordemos, el grafo de transiciones no es igual al diagrama de transiciones. Me comí la A. No es igual al diagrama de transiciones que vimos al inicio de clase. Mucho ojo. Cuando hablamos de diagrama, hablábamos de esto. Cuando hablamos de grafos, son otras leyes que rigen el grafo, pero está basado en el diagrama. Lo mismo que pasaba con la expresión regular, que está basado en las operaciones del lenguaje. El hecho que esté basado no significa que sea lo mismo. Lo mismo pasa acá. El grafo de transiciones está basado en el diagrama, pero no es lo mismo. Dice, el mismo símbolo puede etiquetar a flancos de un estado hacia varios estados distintos. Un flanco puede etiquetarse con epsilon, la cadena vacía, en vez de o además de los símbolos del alfabeto de entrada. Básicamente aquí estamos hablando del grafo de transiciones de la AFN. Recordemos, estamos hablando de AFN todavía. ¿Cómo así? Puedo tener esto. Inicio. 0. 1 con epsilon. De 1 me muevo a 1 con A y esa misma A me voy a 2. Y este es de aceptación. ¿Bueno? Bien, básicamente ese es el diagrama de transiciones. Aquí ya empieza a desaparecer el uso del asterisco y el uso de colocar en la etiqueta otro. ¿Verdad? Aquí empieza a desaparecer. Aquí ya eliminamos eso, que es únicamente, esa es la propiedad del diagrama, no del grafo. El grafo ya solo nos dice que
leyes más sencillas. Bien, vamos a platicar de un ejemplo. Vamos a dibujarlo acá. No tengo ninguna cuestión acá para dibujar. Bien. Bien, tengo aquí un pizarrón. Vamos a dibujar. Por ejemplo, puedo tener esto. Inicio. A1. Con A. Con A. Aquí me voy con B. B es de aceptación. Híjole. Este era 3. Este es 2. 2. Con epsilon. Bien. Entonces yo empiezo a ver. Bueno, para que sea un autómata finito no determinista o AFN, tiene que tener transiciones con epsilon, o de un estado puedo tener múltiples transiciones con un único símbolo. Entonces, bueno, de 0 me voy a 1 con A únicamente. Bueno, no tengo múltiples transiciones, con A solo tengo una. Bueno, de 1 me voy a 1 con A. Y de 1 me voy a 2 con B. Bueno, entonces no tengo múltiples transiciones con un único símbolo. Está bien. Y de 2 me voy a 2, ¿verdad? Es recursivo, pero con epsilon. Bueno, tengo transiciones con epsilon, entonces este es un AFN, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. Viene y vengo con un estado 0. De 0 me voy a 1 con 1. Y me voy a 2 con 2. De 1 con 1 me voy a 1. Y me puedo mover a 3, digamos. Y este 3 es de aceptación. Y me muevo con 2. Y de 2 me puedo mover a 4, digamos. Y esta es aceptación con 3. Y me puedo mover con 3 a 5. Y de 5 me muevo a 4 con 3. Bien, tengo 6 estados, del 0 al 5. Y empezamos a revisar. Bueno, primas a primera, este autómata, mejor dicho, este grafo mejor, este grafo de un autómata no tiene epsilon en sus transiciones, entonces digo, no tiene epsilon. Pero vamos a ver sus transiciones. Bueno, de 0 con 1 me voy a 1. Está bien. ¿Cuál es su otra transición? Es con 2. Entonces no tengo múltiples transiciones. De 1 con 1 me voy a 1. Y la otra transición es con 2. Me voy a 3. Entonces no tengo múltiples transiciones. Me quedo. Vamos abajo. De 0 con 2 me voy a 2. Y de 2 con 3 tengo 2 transiciones. Y esto es una característica del AFN. Entonces es una AFN. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener de un lugar o de un estado
tener múltiples caminos con un mismo símbolo. ¿Cuál es ese mismo símbolo? 3. Eso no es posible. ¿Por qué? Bueno, no es que no sea posible, esa es una característica de la FN. Ahora bien, les quiero hacer la pregunta, ¿cómo se llama esto cuando tengo múltiples caminos o múltiples opciones que tomar y no está definido cuál es la que yo tengo, cuál es la que tiene más peso? ¿Cómo se llama eso? Correcto, correcto, eso se llama ambigüedad. Entonces, eso se denomina ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? La ambigüedad es aquella característica en la cual no sé a dónde dirigirme, ¿sí? No sé qué hacer. Yo como humano, nosotros como seres racionales posiblemente tengamos la respuesta de a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Pero recordemos, ¿quién ejecuta el autómata? Nadie me puede decir, ¿quién ejecuta el compilador o el autómata? Me puede ahí contar, ¿quién ejecuta el autómata? La computadora. El autómata lo ejecuta la computadora. Y esa es nuestra premisa. La computadora no es inteligente. La computadora nunca va a saber qué hacer. Simula una inteligencia con algoritmos. Lo va a simular, pero no quiere decir de que lo va a saber. Entonces, es por eso que a mí el autómata finito no determinista no me sirve. ¿Por qué? Porque es ambiguo. Tiene esta característica que lo hace ambiguo. Y el momento de hacer el reconocimiento de tokens, simple y sencillamente, no sabe a dónde irse. No sabe si irse por este lado o por este lado. Y es por eso que yo necesito generar autómatas finitos deterministas o AFD. ¿Sí? Por eso yo necesito realizar autómatas finitos deterministas AFD. Los compiladores siempre van a ir basados en AFD. ¿Por qué? Porque no son ambiguos, ¿verdad? Y la ambigüedad va a ser un problema que voy a ir carreando, no solo acá, sino que en análisis sintáctico también, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado al generar autómatas ambiguos o no deterministas, porque el no determinista no es una solución para el compilador, ¿verdad? Vamos a terminar con este ejemplo de tablas de transiciones. Vamos a platicar de tablas de transiciones. Solo déjenme preparar una hoja de cálculo para poder ejemplificar las tablas de transiciones. Bien, la tabla de transición dice lo siguiente, cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos. Es decir, es un contraste entre estados versus símbolos, ¿sí? Estados versus símbolos, ¿sí? La entrada para un estado dado y la entrada para un estado y la entrada es valor de la función de transición que se aplica en los argumentos. Eso de función de transición ya vamos a ver más adelante. Si la función de transición no tiene información de ese par estado-entrada, colocamos 0 en la tabla para ese estado. Vamos a revisar cómo es una tabla de transiciones para nuestros ejemplos que acabamos de hacer. Voy a hacerlo un poco más grande. Bien,
dice que es un estado versus símbolos. Símbolos con épsilon. Es el épsilon, ¿verdad? Solo que se me fue una A, ¿verdad? Pero es un épsilon. 0, 1, 0, 1 y 2. Estos son estados. Voy a tener mis símbolos, entonces voy a bajar. ¿Qué símbolos tengo? A, recordemos, estos son los símbolos. ¿Sí? Estos son los símbolos. A, B, épsilon. Solo voy a pedir un épsilon por acá y lo voy a copiar. Épsilon. Y voy a empezar a colocar. Y digo, de 0 con A, me voy a 1. De 0 con A, me voy a 1. 1 con A, me voy a 1. 1. 1 con A, ¿verdad? Estoy aquí. 1 con A, me voy a 1. Y estoy modelando este. Eh, 1 con B, perdón. 0 con A, 0 con B, perdón. 0 con B, no me voy a ningún lado. Y 0 con épsilon tampoco me voy a ningún lado. ¿Sí? 1 con B, 1 con B, lo voy a subrayar. 1 con B, me voy a 2. Y con épsilon no me voy a ningún lado. Y digo, 2 con A no me va a ningún lado. 2 con B tampoco. Y 2 con épsilon me voy a 2. Y voy a hacer que lo voy a subrayar simplemente para decir que ese es el de aceptación. Y estos son símbolos. Y esa es la tabla de transiciones. Ahora bien, este es la representación del autómata y este es una representación del autómata. Ambos representan el mismo autómata. Entonces, por eso les decía, no hay que llamar autómata a este. O sea, comúnmente se le llama. Y pues pueden llamarlo, pero con que ustedes sepan que este no es el autómata, sino que simplemente es una representación, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el autómata se puede representar también con una tabla, ¿verdad? Aquí yo puedo ir leyendo yo y puedo identificar que es un AFN. ¿Dónde puedo identificar que es una AFN? Aquí. Yo tengo una columna de transiciones con épsilon. Y el único que tiene transiciones con épsilon es el AFN, ¿verdad? Entonces, es el único que tiene transiciones con épsilon, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente ejemplo. Voy a crear otro. Tenía 6 estados. Bueno, tengo 0, 1, 2, 3, 5. Y tenía de símbolos, tenía 1, 2, 3. Amén. Y voy a poner aquí mi épsilon siempre. Y sin símbolos, y aquí estamos. De 0 con 1, ¿verdad? 0 con 1. Es esta casilla. 0 con 1. Me voy a 1. ¿Sí? 0 con 2. Me voy a 2. Es esta casilla. 0 con 2. Me voy al estado número 2. Sigo.
Con 3 no tengo ninguna transición y con epsilon tampoco. Bien, digo, de 1 con 1 me voy a 1. ¿Verdad? Es esta casilla. 1 con 1 me voy a 1. 1 con 2, ¿verdad? Que es esta. Y es esta transición. 1 con 2. Me voy a 3. 1 con 3 no tengo ninguna transición, ¿verdad? Porque si se dan cuenta solo tengo con 1 y con 2. Con 1 y con 2, ¿verdad? Con 3 no me voy a ningún lado y con epsilon tampoco. 2, aquí. 2 con 1 no tengo transiciones. 2 con 2 tampoco, ¿verdad? Solo tengo 2 transiciones y es con 3. 2 con 3 me voy a 4,5. Y con epsilon no tengo. 3, que es este estado, no tengo ninguna transición. Bueno, pues lo puedo colorear para decir que es un estado de aceptación. Un 4. 4 tampoco tiene transiciones, entonces simplemente lo coloco así. Y lo coloreo porque es estado de aceptación. 5. 5 con 1 no me voy a ningún lado. 2 tampoco. Y con 3 me voy a 4. Y con epsilon tampoco. Bien. Y ya terminé de realizar mi tabla de transiciones. Ahora les quiero preguntar. Yo les doy esta tabla a ustedes. ¿Me pueden decir ustedes o pueden determinar ustedes que este es una FN? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿En dónde puedo decir que es una FN? ¿Alguien me puede decir? Porque está tomando, sí estoy tomando, pero si se dan cuenta no tiene ninguna transición con epsilon. En la doble transición del estado 2 a 4 y 5. No, del estado 2 al estado 3. Ah, no, perdón, pues sí, de 2 a 4 y 5, perdón, gracias. Con el símbolo 3. Correcto, es aquí. Si se dan cuenta, no tiene transiciones con epsilon. Entonces yo puedo tomarlo en cuenta, pero no me puedo moverme con epsilon. Pero es aquí, el que tengo en celeste. ¿Por qué? Porque de 2 me voy a 4, 5 con 3. Y eso quiere decir que tengo ambigüedad. ¿Verdad? Esto es ambiguo. ¿Por qué? Porque me estoy diciendo que con el estado 2, perdón, del estado 2 con el símbolo 3, ¿verdad? Aquí puede ser cualquier símbolo, puede ser ABC, A, E, I, O, U, ABC tal vez, ¿verdad? Para no perdernos, puede ser cualquier símbolo. Estoy diciendo que con este 2, con el símbolo 3 me estoy moviendo a 2 lugares. Y esto es ambiguo. Estoy representando esta. De 2 me voy a 4 y de 2 me voy a 5. Y eso es ambiguo. Y eso es una característica del AFN. Por eso es que yo coloco, si se dan cuenta, en el AFN aquí también se colocan las llaves o corchetes. ¿Por qué? El corchete. Porque el corchete me dice que está esperando un conjunto de 1 a más, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por lo regular, cuando se construyen las tablas del AFN, siempre tienen que utilizar corchetes. ¿Por qué? Porque están esperando un conjunto. En este caso, pues estos son conjuntos de un único elemento, pero acá es un conjunto de 2 elementos. Y eso hace que tenga yo con un mismo símbolo múltiples transiciones, que esa es la ley del, esa es la característica del autómata finito acá. Un símbolo puede etiquetar varias líneas.
es esta. Aquí acaba la que estoy subrayando. Un símbolo 3 puedo etiquetar varias líneas. Aquí etiqueto 2. Y en la tabla de transiciones lo puedo ver también. De 2, con el símbolo 3 estoy etiquetando 2 transiciones. ¿Verdad? Entonces, yo puedo también determinar desde la tabla de transiciones, definir si es un autómata finito no determinista o es un determinista. En este caso no tengo múltiples transiciones, sino que el que me definía era que yo tengo columnas con o transiciones con épsilon. En el segundo ejemplo no tengo transiciones con épsilon, pero sí tengo múltiples transiciones con un símbolo. Y ambos, tanto el grafo como la transición, representan el mismo autómata, ¿verdad? Únicamente ambos son diferentes representaciones, pero representan a su mismo autómata. Este es grafo y este es su tabla. Y este es grafo y este es su tabla, ¿verdad? Entonces hasta acá de este tema, o más que todo de la tabla de transiciones, o más que todo de todo lo que vimos ahorita, el día de hoy, que son diagramas de estado, autómatas y autómatas finitos no deterministas. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias. Entonces acá el tema ya es AFD, pero bueno, era el único que nos queda, pero el AFD lo vamos a ver el día martes, ¿verdad? Ahorita creo que ya cargamos bastante contenido el día de hoy, que es el contenido de diagrama de transiciones, más que todo para darle como un ejemplo de cómo se ve el reconocimiento de tokens. Posteriormente ya empezamos en materia de los autómatas, ¿verdad? Es importante que tengamos claro que el autómata es un reconocedor de cadenas, ¿verdad? Y que está construido con una máquina finita de estados. Los dos tipos de autómatas, que es finito no determinista y finito determinista, AFN y AFD, las características de la AFN, ¿verdad? Que estas son las características de la AFN, el grafo de transiciones, ¿verdad? Y la tabla de transiciones, que son las dos representaciones del autómata. Yo puedo representar el autómata con un grafo o con una tabla, ¿verdad? Y pues los ejemplos aquí que vimos, ¿verdad? El siguiente día de clases vamos a platicar ya sobre AFD, ¿verdad? El grafo que a la larga es el que busco, que es yo estoy buscando el AFD, ¿verdad? Siempre tengo que construir una AFD. Entonces ese es el día martes vamos a empezar a platicar de la AFD. La AFD es más sencillo porque es más restringido, entonces es más sencillo. Y vamos a empezar de lleno con el algoritmo de McDonald llamado Thompson para ya entrar más en materia, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, solamente les vuelvo a repetir, ahorita que hay más gente. Primer examen parcial, día sábado, 3 de la tarde, en la web, por favor, en el campus virtual. Ahí se les va a habilitar un examen, ustedes lo contestan. Si el examen trae parte práctica, yo voy a habilitar un área, una sección donde tengan que subir ustedes su parte práctica eh, para justificar sus respuestas que van a colocar ustedes en el test. Si el examen es netamente teórico, no se les solicita a ustedes ninguna justificación. Pero el examen pues lo hace la coordinación de compiladores, ¿verdad? Entonces ahí sí desconozco cómo vienen, lo han trasladado, pero lo que viene de temas es la teoría, toda unidad 1. Vuelvan a leer el libro, por favor, el libro está ahí en el aula virtual. Teoría, vean los videos si quieren verlos y si quieren ver las presentaciones, ahí están. Teoría, unidad 1 y expresiones regulares, es lo que viene,
¿verdad? Entonces, y pues bueno, yo también el día sábado me conecto a las 3 en esta misma sala para ir resolviendo ahí algunas dudas que puedan surgir en el camino, ¿verdad? Entonces, sin más dudas, nadie tiene más dudas, damos por terminada la clase del día de hoy. No sé si hay alguien ahí tiene alguna duda. No, entonces, bueno, entonces que tengan un buen día y nos vemos el día sábado, ¿sí, Julio? Perdón, ingeniero, fíjese que el sábado yo tengo problemas con el examen. Ya tenía agendada una reunión por motivos